tratar. Bien, hoy vamos a hablar sobre la obesidad. Entonces, la definición. El sobrepeso y la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa, que aquí dice puede ser perjudicial, pero en realidad siempre es perjudicial, ¿no? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, define que el índice de masa corporal igual o superior a 25 se determina como sobrepeso, y cuando el índice de masa corporal es igual o superior a 30 sería obesidad, ¿no? Esa es la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. Bien, algunos datos. Wow, ¿qué pasó? Algunos datos sobre la obesidad. El 2022, el 43% de los adultos de 18 años o más tenían sobrepeso y el 16% eran obesos. El 2024, no sé qué está pasando con esto. El 2024, 35 millones de niños, esto es bien importante que tomen en cuenta, de niños menores de 5 años tenían sobrepeso. El 2022, más de 390 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años tenían sobrepeso, de los cuales 160 millones eran obesos. O sea, vean esas cifras. Estas cifras son las últimas que tiene publicada la Organización Mundial de la Salud. Lo más importante es que ustedes tienen que tener en mente que la obesidad se puede prevenir, ¿no? Esa es nuestra tarea. Entonces, continuamos con datos. Decíamos de que el aumento de la cantidad de grasa corporal, o sea, nosotros podemos decir el diagnóstico con el índice de masa corporal, que toma en cuenta el peso en kilogramos dividido entre la altura en metro al cuadrado. Según la Organización Mundial de la Salud, normal es de 18.5 a 24.9 kilogramos por metro cuadrado. Sobrepeso se considera de 25 a 29.9, obesidad de 30 a 34.9, obesidad mórbida de 35 a 49.9 y obesidad extrema mayor o igual a 50. Esos son la escala de diagnóstico que nos da la Organización Mundial de la Salud. En los niños se tiene que tomar en cuenta la edad para hacer el diagnóstico. En niños menores de 5 años se considera sobrepeso, tomando en cuenta el peso para la estatura, y se dice que tiene sobrepeso cuando este tiene más de 2 desviaciones típicas por encima de la mediana, ¿no? Utilizando los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud. Obesidad se toma en cuenta cuando el peso para la estatura tiene más de 3 desviaciones por encima de la mediana, ¿no? Igual tomando en cuenta los patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. De 5 a 19 años, sobrepeso se considera cuando hay una desviación por encima, o sea, está el índice de masa corporal por encima de una desviación de la mediana. Y obesidad cuando hay 2 desviaciones por encima de la mediana.
Esos son los datos que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Cuando utilizamos el índice de masa corporal, también podemos decir que se clasifica como obeso cuando el aumento está por encima del percentil 95 y sobrepeso cuando está el índice de masa corporal por encima del 85. También una regla es que un niño se considera obeso cuando el peso sobrepasa el 20% de su peso ideal. Y pues el riesgo en los niños empieza cuando tienen sobrepeso o se les diagnostica obesidad entre los 6 meses y los 7 años de vida, porque estos niños, más o menos el 40%, van a llegar a ser obesos cuando sean adultos. O sea, como quien dice, ya tienen trazado su camino. Las causas. La causa del sobrepeso y la obesidad ya saben, ¿no? La causa más importante es el desequilibrio entre las calorías consumidas y las gastadas. Esto se puede dar por aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, ¿no? Ahí tenemos pues alto contenido calórico, los carbohidratos, las grasas, porque no hay buena actividad física, o sea, no se gasta lo que se ha consumido, ¿no? Últimamente pues nuestra vida es muy sedentaria, el trabajo nos obliga a estar la mayor parte del tiempo sentados, el transporte, han visto que ahora edificio con gradas mecánicas, con todas esas cosas que hacen que nosotros evitemos gastar las calorías, ¿no? Entonces, pues estamos así, comiendo muy rico y gastando poca energía. Entonces, vamos a ver de que hay varios factores de riesgo y cuando hay factores de riesgo también van a haber factores protectores. Entonces, de los factores de riesgo vemos que en la adolescencia el sexo es más frecuente en los varones entre los 6 y 13 años. El no haber tenido lactancia materna también es un factor de riesgo. El haber nacido con más de 3,500 de peso al nacimiento, el no desayunar es un factor de riesgo. Consumir refrescos azucarados, repostería, embutidos, comida precocinada, comida al paso, ¿no? Entonces, esos son factores de riesgo. El no haber hecho actividad física o tener actividad física menor a 3 horas en la semana, que obviamente sería escaso deporte, también es un factor de riesgo. El nivel educativo materno, este es un factor de riesgo muy importante, ¿no? Y porque es la mamá la que va a alimentar a toda la familia. Si no tiene la educación, pues va a ocasionar este problema. Y obviamente el bajo nivel socioeconómico familiar, porque se compran alimentos baratos que son hipercalóricos. Entonces, todos estos son factores de riesgo, pero como les decía, también hay los factores protectores. La lactancia materna, un factor protector muy, pero muy importante. Los niños con lactancia materna que tienen sobrepeso no necesitan hacer nada porque entre esta edad, entre los 6 y los 13 años, va a regular su peso solo. No se considera sobrepeso cuando es por lactancia materna. El desayuno es sumamente importante. Saben ustedes este dicho de desayuna como un rey y cena como un mendigo. Es muy cierto. El desayuno podría ser tal vez la única comida del día, pero es la cantidad de energía que vamos a adquirir para todo el día. Entonces el desayuno debe tener buenas calorías
pero una alimentación equilibrada, ¿no? El consumo de frutas y verduras deben ser por lo menos 2 raciones al día y la actividad física. La actividad física por lo menos debemos de tener los 30 minutos diarios que van a sumar un mínimo de 3 horas a la semana, ¿no? Ese es un factor protector. Las consecuencias pues, de la obesidad son terribles. Las consecuencias en los niños, cada vez hay más diabéticos, niños con diabetes tipo 2, alteraciones en el funcionamiento de la función hepática, ¿no? Se puede presentar presión arterial y un factor muy importante es la baja autoestima que van a tener estos niños, que va a llevar a un bajo rendimiento escolar y a lo que ya ustedes saben, el bullying, ¿no? Hay el gordito que es muy alegre, que es feliz, es un mecanismo de defensa, ¿no? El gordito no le queda otra que hacer reír y ser el payasito de todos para poder estar bien con todos. Entonces aquí viene la gran interrogante, ¿qué hacer? ¿Qué comer? ¿No? Y pues el momento de tomar las grandes decisiones, ¿no es cierto? O comemos comida hipercalórica o comemos comida saludable. Entonces, la conducta terapéutica va a tener varios puntos que debemos considerar. Una muy importante es que esta es una enfermedad crónica. No podemos decirle al paciente que se va a curar, porque una vez que se controle, se tiene que controlar el resto de la vida, ¿no? Los objetivos cuando se empieza el tratamiento deben ser razonables. Quiere decir que va a poder alcanzar esas metas el paciente. Y obviamente lo más importante, el primer paso es que el paciente quiera cambiar, quiera el cambio, ¿no? Que esté dispuesto a lograr ese cambio. Entonces, algunas cosas que debemos considerar es la promoción de la lactancia materna, ¿no? Como primer paso, empezando en el curso de la vida desde el nacimiento. Entonces, el primer paso para evitar este problema, promoción de la lactancia materna. Luego, promoción de alimentación variada, equilibrada, saludable. Aumento de consumo de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres. Eso es lo que debe tener la dieta. Moderación en el consumo de grasas. Moderación en los dulces y la repostería. Quizás incluso moderación es una palabra como que moderación, voy a comer un hito al día. Debería de ser que esté fuera de la dieta, ¿no? Los dulces. La repostería con harinas finas, eso está contraindicado definitivamente. El aumento del ejercicio físico continuo, o sea, hacer ejercicio hoy y volver a hacer dentro de 15 días no sirve, aunque hoy haya sido muy sacrificado y haber gastado mucho. Tiene que ser continuo. Promoción de la educación nutricional, el tener la conciencia, el saber de que voy a hacer esto porque me va a dar un beneficio, no porque esté obligado, especialmente en los niños, ¿no? La sensibilización de agentes sociales, educación para el consumo, la ética científica en la población o que es en la publicidad. Vean ustedes de que la promoción de los locales es venga, va a comer un plato enorme, que tiene no sé qué cosas, que tiene papas, fideos, carnes y todo, ¿no? Que el cochabambino come mucho en nuestro medio y nos llama la atención, quiero ir a ese local, ¿no es cierto? Entonces, eso no es ético, sabiendo de que este es un gran problema de salud. Entonces, la conducta. La conducta, el punto más importante es que es
la dieta es individual para cada persona, no hay dietas universales, ¿no? Y en esta dieta individual lo que se tiene que tomar en cuenta es limitar la cantidad de comida que nos va a dar muchas calorías, ¿no? Que vaya a aumentar la energía, o sea, que vaya a convertirse esto en grasa en el organismo. Y ahí están pues los carbohidratos principalmente, ¿no? Más que las grasas, los carbohidratos son los que van a ir a acumular grasa en nuestro organismo. Se debe aumentar el consumo de frutas y verduras. Ahora está demostrado de que el consumo de frutas principalmente no es recomendado los jugos, ¿no? Porque el jugo es el concentrado del azúcar de la fruta. O sea, el consumo de la fruta es consumir la fruta entera, ¿no? Con toda la fibra que tiene. Todas las frutas deben ser consumidas enteras. No está indicado los jugos, ¿no? Luego, realizar actividad física, ya hemos dicho, por lo menos 30 minutos diarios, que van a sumar las 3 horas en el caso de los adultos. Las personas jóvenes deberían de tener 1 hora de actividad física, que significa actividad física forzada y continua, 1 hora diaria, ¿no? Para estar saludables. Entonces, los 3 pilares fundamentales del tratamiento para el sobrepeso y la obesidad. Modificar los hábitos alimentarios, lo que hemos dicho, poca cantidad de alimentos hipercalóricos, debe estar más restringido a frutas, verduras, aumentar la actividad física, y la modificación de la conducta es familiar. De ninguna manera vamos a pretender que una familia solamente uno vaya a tener la dieta, ¿no? Tiene que ser toda la familia. En el tratamiento, en los niños, no está indicado hacer dietas restrictivas como en los adultos, ¿no? Acuérdense que el niño está en crecimiento y desarrollo. Lo que tenemos que hacer es calcularle lo que le corresponde y esperar que con el crecimiento y el desarrollo regule ese su peso. No es lo mismo que un adulto que ya no va a crecer, no va a desarrollar, entonces a él sí hay que hacerle una dieta restrictiva, ¿no? La otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que debemos mantener el peso que se vaya a cambiar el mayor tiempo posible. El gran problema es que se baja de peso, el médico feliz y contento, el paciente también, y cuando vuelve ya ha vuelto a ganar el peso, ¿no? Entonces, también en las dietas está recomendar de que no se deben utilizar estos bocaditos entre las comidas, porque en general los bocaditos son comida chatarra, ¿no es cierto? Y en el caso de los niños, una dieta que es muy popular es la dieta del semáforo. ¿En qué consiste esta dieta? En darle color a los alimentos, el color del semáforo. Entonces, decir que hay alimentos que tienen color verde, ¿no? Que son las frutas, las verduras, la leche sin grasa, los quesos sin grasa, las carnes, ¿no? Y de eso que puede comer la cantidad que quiera. Son amarillos aquellos que ya tienen buena cantidad de grasa, o carbohidratos que tienen buena energía, como las pastas, por ejemplo, que tiene que comer poco, ¿no? Peligro, ¿no es cierto? Y rojo, todo aquello que tiene muchas calorías, ¿no? Entonces los chocolates rojos,
papas fritas rojos, los embutidos rojos. Entonces tiene que saber que rojo peligro, no puede comer, ¿no? Como el semáforo. Las otras que una cantidad razonable y los verdes todo lo que quieras. Entonces ya tiene esa es educación nutricional. La actividad física está basada en que se debe hacer el gasto calórico, se recomienda ganar masa muscular, la actividad física debe ayudarnos a controlar el peso, ¿no? Y lo más importante debería de ser de que las personas puedan tener en sus hábitos la actividad física como un estilo de vida. Por ejemplo, si no cepillamos los dientes, estamos todo el día mal, ¿o no? Hasta que te cepilles, ¿cierto? Entonces debería de ser así. No deberíamos de irnos a dormir sin haber hecho nuestra hora de actividad física, ¿no? Que sea un hábito. Esa es la recomendación. Entonces, el cambio de conducta, hemos dicho el pilar más importante, los objetivos realistas, razonables, voy a alcanzar. La retroalimentación positiva, esto es fundamental. Si han hecho una conducta, se espera que, no sé, la próxima consulta usted debería de bajar 1 kilo y viene y ha bajado 100 gramos, ¿no? ¿Cómo es posible? Le he dado todo un mes y usted no ha hecho eso. Entonces, error. No importa que haya bajado 100 gramos, ha logrado bajar 100 gramos. Entonces tiene que ser la retroalimentación positiva, alentadora. Si ha logrado 100, para la próxima seguro que va a lograr 200 o 300, ¿no? Lo vamos a hacer si es que usted está dispuesto. Pero la retroalimentación negativa, error en estos pacientes, ¿no? Entonces, se tiene que, cada vez que viene el paciente, reevaluar esta decisión del cambio de conducta, ¿no? Enseñarle a tener el autocontrol para que pueda cumplir los objetivos que se ha propuesto. Entonces, el tratamiento está en base a la prevención secundaria. ¿Cuál es la prevención secundaria, chicos? Historia natural de la enfermedad. Medicina social. ¿Cuál es la prevención secundaria? No, esa es la terciaria. La secundaria. Empecemos por la primaria. ¿Cuál es la prevención primaria? Promoción, prevención, ¿no? Promoción y prevención específica. Ahí están las vacunas, ¿no es cierto? La prevención secundaria. Diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, ¿no? Diagnóstico precoz son todas estas campañas que se hace, la campaña del nucleonato, su glucemia, venga, le vamos a tomar la presión arterial, todo eso, ¿no? Gente que no tiene ninguna sintomatología. Entonces, prevención secundaria primordial en el tratamiento de la obesidad. Detectar el factor de riesgo, no el diagnóstico. Lo que tenemos que hacer es ver si ha aumentado de la última consulta a esta de peso, cómo está su alimentación. Entonces es diagnóstico precoz, tratamiento oportuno. Entonces el tratamiento tiene que ser racional, ¿no? Va a perder, no es, en 3 días va a perder 10 kilos, ¿no es cierto? Tome la sopita de no sé qué, no solamente agua y lechuga, qué sé yo, ¿no es cierto? Y claro, en principio baja, entonces eso no es racional porque luego se estanca y no va a poder. Debe ser integral. ¿Qué quiere decir? Esta es una patología donde el tratamiento es también multidisciplinario, porque hay que hablar con psicología, hay que hablar con endocrinología, por ahí hay alguna alteración endocrinológica,
cardiólogo, porque siempre se afecta principalmente los órganos diana, ¿no? El corazón, riñón. Entonces se tienen que hacer todas esas interconsultas, integral. Y debe ser de mantenimiento, ¿no? No emocionarse, lo que hemos dicho, y salirnos de nuestra meta, ¿verdad? Entonces, cuando decimos integral, pues estilos de vida, se puede hacer tratamiento farmacológico. Actualmente la cirugía está dando muy buenos resultados, porque además se han encontrado que con el tratamiento para la obesidad quirúrgico pues se han solucionado otros problemas más, ¿no? Entonces, obviamente la dieta pues sigue siendo la parte más importante del tratamiento de estos pacientes. Entonces, las recomendaciones que debemos hacer y tomar en cuenta de que si el tratamiento no lo hacemos de buena manera, también podemos tener algunas complicaciones. En el tratamiento se inicia con disminuir de nuestro requerimiento normal que tenemos, se debe disminuir de 500 a 600 kilocalorías día, ¿no? Se debe empezar, por eso estamos diciendo racional, que no sea muy de golpe y que tenga que hacer esas dietas tan restrictivas, ¿no es cierto? Entonces se toma en cuenta su requerimiento basal y a eso se le disminuye 500 a 600 kilocalorías día. Pues la molécula calórica, cómo debe estar compuesta, en carbohidratos del 45 al 55%, proteínas pueden ir del 15 al 25% y las grasas del 25 al 35%. En relación a las grasas, pues los ácidos grasos saturados deben estar en menos del 7%, los ácidos grasos monoinsaturados pueden ir del 15 al 20%, los ácidos grasos poliinsaturados menos del 7%, los ácidos grasos trans menos del 2%, y la fibra en esta dieta debe estar entre 20 y 40 gramos día, ¿no? Que tiene que consumir. Nuevamente, para asustarnos las complicaciones. En el caso de los niños, y además es igual en los adultos, vamos a ver luego, vean que todo el organismo es afectado, todos los órganos son afectados con el sobrepeso y la obesidad. Hay alteraciones neurológicas, cardiovasculares, endocrinas, musculoesqueléticas, renales, gastrointestinales, pulmonares y las psicosociales, ¿no? La baja autoestima, depresión, los trastornos alimentarios. O sea, vean una patología terrible en cuanto a complicaciones. Y como les decía, es igual en los adultos, ¿no? En los adultos, accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial, diabetes, arteriosclerosis, igual la autoestima es baja, entonces insuficiencia renal, todos los órganos van a ser afectados tarde o temprano. Entonces, el riesgo del tratamiento cuando este es inadecuado, ¿no? Podemos originar desnutrición, o sea, irnos al otro extremo, ¿no es cierto? Empeorar los riesgos cardiovasculares, favorecer el desarrollo de trastornos de conducta alimentaria como la anorexia, la bulimia, en el caso de los adolescentes, ¿no? Transmitir conceptos erróneos, lo que les decía, vamos a hacer un mes y vas a estar como nuevo y te olvidas del asunto. No, el tratamiento es para el resto de la vida y eso tiene que saber el paciente desde el primer momento, ¿no? Entonces no debemos fomentar el sentimiento de frustración
y afectando negativamente, como les decía, ¿no? Entonces, muy importante también a lograr los cambios, ¿no? Y no producir estados de resistencia, ¿no? Con la pérdida de peso, porque ha perdido un poco, luego se ilusiona, vuelve otra vez a ganar, otra vez pierde un poco. Entonces, esas cosas se deben tomar en cuenta cuando estamos haciendo nuestro tratamiento con el paciente. En conclusión, el sobrepeso y la obesidad actualmente es una epidemia y está en aumento. Lo que les decía, no tenemos que buscar el diagnóstico, no buscar la obesidad. Lo que tenemos que hacer es detectar los factores de riesgo para no llegar al diagnóstico, ¿no? Debemos tomarnos todo el tiempo que es necesario para hablar con nuestro paciente y poder detectar estos factores de riesgo. Esto es muy importante que tengan en la mente. El diagnóstico es muy, pero muy sencillo, ¿no? El diagnóstico, vemos al paciente y ahí está nuestro diagnóstico, ¿cierto? Sin que nos diga nada. Y el tratamiento es difícil. Entonces, tener en cuenta siempre esto, ¿no? Bien.